Buenos días, somos Ingela y Derek y vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Oremos para empezar. Señor, te pedimos tu dirección, la dirección de tu Espíritu, ahora que vamos a leer tu palabra. Que guíanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entramos al capítulo 8. Ya es un capítulo bastante conocido, muy citado, quizás no tanto en la parte que vamos a ver hoy. Probablemente lo vamos a dividir en tres este capítulo, ¿ya? Y hoy vamos a leer del 1 hasta el 17. Romanos 8, 1 al 17. Ingela. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a los cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Hasta ahí entonces hoy día la lectura. ¿Se acuerdan? Capítulo 7, el anterior, ¿de qué se trataba o cuál era el fondo? ¿No es cierto? Pablo le preocupaba cuál era la relación de la ley. Sí, hablaba harto de la ley. De la ley, ¿no es cierto? Y en el capítulo 8 va a hablar de qué? Del espíritu. De, ¿no es cierto? De cuál es la acción del espíritu, etcétera. Y entonces, vamos viendo los versículos, ¿ya? ¿Cuál es el ministerio ahí? Primeros versículos, quizás el 1, ¿no es cierto? Es como un resumen. 8.1. Ahora pues, ¿ya? Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es equivalente a decir que están justificados, ¿cierto? Recuerdan que justificación tiene que ver con no aplicar la condena, en términos jurídicos. Entonces, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu.
¿Cómo es que dice la... A ver, lee de nuevo ahí la NTV. El 1 y el 2, ¿verdad? El 1, el primero. Ah. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Mira, es bastante más corto. Oh, ¿verdad? Ah, espera. Ingela. ¿Qué? ¿Lo leíste entero? Sí, que lo leí entero. Sí. No hay entonces condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que los que andan conforme al Espíritu, dice acá la Reina Valera. Entonces, no es primera vez que Pablo toca esto en este capítulo, o sea, en este libro, ¿cierto? Ya había hablado de esto en capítulo 5, por ejemplo, capítulo 3, capítulo 4, ¿ya? Entonces es como un nuevo resumen, no es que solamente está resumiendo el 7, porque el 7 había hablado más bien de la ley, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué es lo que da este espíritu. Ya, versículo 2. ¿Qué es lo que nos provee? Aparte de que ya no tenemos condenación, sino que tenemos justificación, que es lo primero del capítulo, ¿cierto? ¿Qué hay en el versículo 2? Algo adicional. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da el espíritu de vida? Puedo ver esa versión porque probablemente sí. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué cosa ha hecho? Liberado. Nos ha liberado, ¿ya? Es decir, nos ha dado libertad. Entonces, la salvación también es eso, es libertad. ¿Y de qué cosa? ¿De qué nos ha liberado? Del poder del pecado. Del poder del pecado y de la muerte. Que lleva a la muerte. Claro. Eso es lo que habíamos estado viendo, sobre todo en el capítulo anterior, ¿ya? Entonces, es quizás también una respuesta o un continuar, ¿no es cierto?, de esto un poquito antes, ¿no es cierto? 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Por ahí escuché una canción con ese versículo. ¿Ya? Entonces, está preguntándose eso y aquí, entonces 2 versículos después lo afirma, ¿cierto? La ley del espíritu de vida. Dice acá, el poder, 8:2. El poder dice ahí, ¿cierto? Del espíritu de vida. ¿Ya? Nos libera. Ahora, versículo 3 y 4. ¿Qué nos dice ahí sobre la ley? Que la ley no nos podía salvar. La ley no podía. ¿Y por qué? Porque nosotros somos muy penca. No. A Por ver, nuestra lee naturaleza bien. pecaminosa. Ya, ahí sí, po. No digas cosas que no están. ¿Ya? Entonces, por una era débil, dice, por la carne. Acá dice carne, naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Esa palabra hay que distinguirla, ¿no es cierto?, del cuerpo físico. No es a lo que se refiere, porque Dios nos creó. ¿Ya? Sí, pero... Entonces, sarx es la palabra que se usa aquí para carne, ¿ya? Que se refiere a naturaleza pecaminosa, ¿ya? Y cuando hablamos de cuerpo físico, es otra palabra, griego siempre, ¿no es cierto?, que es soma. ¿Has escuchado la palabra somático en castellano? Somático viene de soma, que es cuerpo, o sea, algo del cuerpo. Una enfermedad somática, una enfermedad del cuerpo. Entonces, esa es, ¿no es cierto?, de lo que nos libera, y la ley no nos podía liberar, ¿no es cierto?, por esta actitud, por esta naturaleza, más que actitud, ¿no es cierto?, de la carne, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué dice el 3 ahí? ¿Y 4? ¿Qué hizo envió Dios? A su propio hijo. ¿Ya? Envió a su propio hijo, ¿ya? Lo primero que hace, enviar a su propio hijo, ¿ya? Y, a ver, veamos una lectura. Puedes buscar. Puedes buscar Gálatas 4:4.
Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ujú. ¿Y el 6? Y hasta el 6, ¿sí? Hasta el 6. Lee. También el 5. El 5 dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus hijos, como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba Padre, Ujú. a exclamar. A exclamar. Se fija que eso después lo vamos a leer un poquito más adelante. Bueno, Ingela ya lo leyó completo. ¿Ya? También lo cita ahí en Gálatas Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar? ¿No es cierto? Dios nos justifica a través de su Hijo, ya que lo envió, y es lo que va a seguir explicando. Y aquí entra el concepto de santificación, ¿ya? Nos santifica a través de su Espíritu, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Envió a su Hijo, ¿ya? ¿A qué lo envió o cómo vino? Ahí en el mismo versículo 3, En un cuerpo. en un cuerpo humano, ¿cierto? Vino como ser humano, ¿ya? Pero sabemos que no un cuerpo que pecó, ¿no es cierto? No una persona, él no pecó, ¿ya? A ver, puedes buscar primera de Juan 4:2. Dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Ujú. Claro, ya había en ese tiempo de la iglesia primitiva gente que decía que en realidad como que Jesús no había venido humano, era como un fantasma, era algo. No, pero ahí el apóstol Juan dice, no, vino en ser humano, ¿ya? Pero no pecó, que es diferente, ¿no es cierto? Hebreos 4:15, ¿lo puedes buscar? Hebreos 4. Hebreos 4:15. No, pues para acá. Exacto. Eso, 4:15. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Claro, lo importante, ¿no es cierto?, como ser humano que vino Jesús, es que enfrentó todas las tentaciones, pero nunca pecó. ¿Mm? Entonces, ¿y qué más hizo? ¿No es cierto? Lo entregó a sacrificio, Dios, ¿no es cierto? Lo entregó a sacrificio. ¿Mm? Por el pecado. ¿Mm? Por el pecado, dice ahí, a causa del pecado. Y condenó al pecado a muerte. ¿Mm? Condenó, ¿no es cierto?, al pecado de la naturaleza humana. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ya. Ahí, ¿no es cierto?, se resume ¿no es cierto?, este sacrificio de Jesús y la razón por la que Él lo hace. ¿Ya? Y fíjate qué más dice ahora en el 4. ¿Mm? Que, a ver, ¿puedes leer el 4 de nuevo? De Romanos, ¿verdad? Sí, Romanos 8. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces, para que se cumpla la justicia, o sea, ¿se fija que aquí aparece algo más? ¿La justicia? Además de la justicia, aquí aparece lo que llamamos santidad.
Porque ¿qué es lo que dice? Que se cumpla para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Mm? Una cosa es ser justificado, que se cumpla la justicia, pero después dice, agrega ahí, también parte del propósito es que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay ¿Ya? santificación. Claro. Entonces, aquí vemos este concepto de que la obra de Dios, ¿ya? A través de Cristo y de su Espíritu, no es solamente para justificarnos, sino que también para que nosotros podamos vivir, ¿ya? Eh, de acuerdo, dice, a las demandas de la ley, de acuerdo a lo que la ley, ¿no es cierto?, pide. Y entonces aquí vamos a recordar versos del Antiguo Testamento, Jeremías 31-33. Ah, 31, 33. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí estamos viendo el trabajo que hace el Espíritu. Dios ya lo había prometido en el Antiguo Testamento. También tenemos textos que ustedes pueden buscar después en Ezequiel 36-26, ¿ya? Muchos siglos antes había prometido Dios que iba a escribir la ley en el corazón. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, ¿ya? Entonces, cuando Dios coloca su espíritu en el ser humano, ¿ya? Entonces ahí la ley pasa a estar escrita en el corazón y cambia la cosa. Y esto es clave en lo que entendemos por la santidad. Tenemos entonces el propósito de la justificación. Cuando mandó Dios a su Hijo, ese era el primer propósito, pero también nuestra santificación, que es que seamos capaces de obedecer la ley. Lo que quiere Dios es que la ley se cumpla en nosotros, ¿ya? O sea, sigue siendo válida, no abolida, ¿ya? Que seamos semejantes a Cristo, que nos parezcamos a Él. Entonces, fíjense que en estos versículos aparecen las tres personas de la Trinidad. A ver, ¿lo encuentras? Dios, ¿no es cierto? Hizo ahí en el 3, dice, Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Sí. Y después, en el 4, andamos conforme al Espíritu. Entonces aparecen las tres personas. La gracia de Dios, ¿no es cierto?, es el accionar de la Trinidad completa. Veamos ahí ahora entre el 5 y el 8. ¿Ya? Aquí nos habla de un concepto que tiene que ver más con pensar. A ver, ¿a qué nos referimos? Mira, ¿en qué piensa? Dice, ¿qué es lo que hace la gente que es de la carne? ¿Ya? Piensa en cosas de la carne. Claro. ¿Y los que son del espíritu? Piensan en Cosas del espíritu. Entonces, te fijas que dice pensar. Pensar. ¿Ya? Eso nos habla de la mente, la capacidad humana de pensar. La mente. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto antes que ¿no es cierto?, andar en esta carne, ¿ya? Ocuparse de la carne, dice el 6, es muerte, ¿ya? Pero el ocuparse del espíritu, ¿ya? Es vida y paz. Entonces, no se refiere, como ya dijimos antes, la palabra griega acá que está en el original es sarx, ¿ya? No es soma. Entonces, no es que el cuerpo humano sea malo, sino que es esta actitud pecaminosa que se traduce aquí como carne, ¿ya? Algo que está en esta esencia del ser humano. Y aquí en esta otra versión lo tradujeron como naturaleza pecaminosa. Entonces, todo esto está dominado por el pecado. El yo dominado por el pecado, egocéntrico, que piensa en sí mismo, esa es la mentalidad, ¿ya?
la mentalidad, porque el que piensa se ocupa, ya tiene designios el 7, y los que viven, dice. Está comparando todo eso entre carne y espíritu. ¿Mm? Entonces, eh, dice finalmente, ¿cuál es la consecuencia? Dice en el 8. ¿Puedes leer el 8? Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. La naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios. El 7 de hecho dice, es enemistad contra Dios. ¿Ya? Tampoco pueden. Entonces, aquí entra mucho la mente, ¿no es cierto? Fijar la mente. ¿Podemos dar algunos ejemplos? Ejemplos De pensar, ¿no es cierto?, en qué sería poner, ¿no es cierto?, pensar en las cosas del espíritu, ocuparse, ¿ya? Puedes estar pensando y agradeciéndole a Dios, por ejemplo. Puedes estar pensando en su gracia, puedes estar pensando cosas bonitas. Tiene que ver también con lo que uno ocupa su tiempo, ¿cierto? Sí. En qué es lo que te interesa, en qué es lo que dónde están los afectos también. Sí. O a veces cuando leíste algo en la Biblia y no lo entendiste, te quedas reflexionando y a qué se referirá con eso, así. Eso sería algo, ¿no es cierto?, de poner la mentalidad del espíritu, ¿no es cierto? Y la mentalidad que viene del espíritu, ¿no es cierto?, es vida y paz, dice el 6. Pero la mentalidad que viene de ocuparse de la carne es muerte. Entonces, estas son las realidades. Mira, busquemos un par de salmos. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Ahí tenemos un ejemplo para tomar agua, a propósito. Te dio sed, ¿no es cierto? Eso sería buscar a Dios, ¿no es cierto? Anhelarlo, como que uno tiene tanta sed. Hay ¿Ya? una canción con esto. Claro, y el 42:1, Salmo 42:1. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Un anhelo, ¿no es cierto? Entonces, Primera Tesalonicenses 4:1. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Entonces, para lograr eso, cada día, ¿no es cierto? Aquí Pablo nos exhorta a que fijemos nuestra mente, a que pongamos nuestro pensamiento en lo que es del espíritu. Entonces, en lo que pongamos nuestra mente, eso trae consecuencias en qué es lo que va a ser nuestra conducta, pero también en el destino final, porque aquí también nos habla del destino. ¿Ya? Entonces, seguimos adelante y dice, es muerte, ¿no es cierto?, versus vida y paz, si es del espíritu. ¿Ya? Y veamos cuando el espíritu vive en nosotros, entre el 9 y 13. 9 y 13. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Está afirmando ahí, ¿no es cierto? Ustedes no viven según la carne, o sea, según la naturaleza pecaminosa, según el espíritu que vive en ustedes. Fíjense que hace ahí como un equivalente entre espíritu de Cristo, ¿ya? Espíritu. O sea, eso es una frase, claro, espíritu de Dios, Espíritu Santo, son frases equivalentes, ¿ya? Está la Trinidad, ¿ya? Pero no se ¿cómo se llama? Contradicen entre ellos.
el Espíritu Santo no puede contradecir a Cristo. Por eso es el mismo Espíritu de Cristo, ¿ya? Dice que habita en nosotros, ¿ya? Y fíjense qué es lo que dice al final del 9. A ver, lee el 9 según tu versión. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y ahora está como entre paréntesis, dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Claro, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Mm? Entonces, esa es algo bien básico, ¿ya? Bien básico. Juan 14, 17. Si se fijan, vamos tomando también lectura de lo que han dicho otros apóstoles, como Juan, como Pedro, ¿ya? El Antiguo Testamento, y por supuesto estamos leyendo aquí lo que escribió Pablo. ¿Mm? Versículo 17 era, ¿verdad? Juan 15, 17. Juan 14, 17. Sí. Ya. ¿14, 17? Estás en el 15. No, mira. Ya. 17 dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Estará en ustedes. Cuando leas. ¿Ya? ¿No es cierto? Claro. Eso ya lo dijo Jesús, ¿no es cierto? Leemos ahí a Jesús diciendo, hablando, ¿no es cierto? Prometiendo el Espíritu. Entonces, está bien que haya distintos desarrollos, o, ¿no es cierto? Podemos decir experiencia, o podemos decir también de que el Espíritu entrega distintas preparaciones, ¿no es cierto? Otra forma sería unge, ya, para distintas misiones a los cristianos, pero desde el momento que nos arrepentimos y creemos en Jesús, el Espíritu ya está en cada uno de los que han creído, de los creyentes, ¿ya? Entonces, conocer a Cristo y tener el Espíritu es una misma cosa, ¿ya? Desde el inicio. Y eso, como digo, no contradice el hecho de que el Espíritu, ¿no es cierto?, pueda capacitar, entregar dones con posterioridad, ¿no es cierto?, o preparar a un cristiano para una tarea específica, ¿ya? Pero el Espíritu está en cada uno de los cristianos. Entonces, eso es parte aquí de lo que hemos leído. Y hay consecuencias, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? A ver, de que el Espíritu de Dios viva, ¿no es cierto? Dice ahí el 9 en nosotros, ¿ya? ¿Qué dice después del 10, entre el 10 y 13? El 11, en una parte del 11 dice, Él dará vida a los cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Él dará vida, por ejemplo, a los cuerpos mortales, ¿ya? Ahora, eso es bien interesante porque ya estaba presente esta filosofía griega. No sé si ya te ha pasado. No, filosofía tú todavía no has tenido, más grande. ¿Ya? Los griegos que se dedicaron a pensar mucho, ¿no es cierto? Aristóteles, Platón, son los más famosos. Había otros dedicados más a las matemáticas, Pitágoras. Ese sí lo pasaron. Sí, ya lo pasé. Eso lo tienen que haber pasado, Pitágoras, ¿ya? Y así, otros más dedicados a la astronomía, a la historia, pero Platón, Aristóteles, dedicados, ¿no es cierto?, a pensar y mucho. Entonces, ellos, los griegos, tenían esta enseñanza de la dualidad, ¿ya? Que decían como que lo físico era malo, ¿ya? Y el alma era lo bueno. Y el alma estaba como atrapada en el cuerpo, ¿ya? Y por eso es como una cárcel, ¿ya? Pero resulta que la enseñanza de Dios es que Él nos creó también con cuerpo, ¿no es cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Y somos una unidad,
¿ya? Sí. Y dice que vivificará, ¿no es cierto?, nuestros cuerpos. Así como, ¿no es cierto?, el Espíritu, el 11, levantó a Jesús, ¿ya? También vivificará vuestros cuerpos mortales. Y ahí la palabra es soma. Por eso les hacía esta diferencia. ¿Cuál es la suma? Soma es cuerpo. No se ¿Cuerpo o refiere, naturaleza? no se refiere a la Ah, naturaleza pecaminosa. Esa era sarx, ok. ¿ya? Entonces, Igual es se parece. interesante porque está bien que no va a ser el mismo cuerpo, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, una vez resucitado, porque si no volveríamos a lo mismo. Sería como Lázaro, ¿no es cierto? Lázaro volvió a la misma vida, pero él tuvo una muerte después, ¿ya? Y fíjense que después lo vamos a leer la próxima vez, pero dice que el 23 también dice que nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, no es que el espíritu sea liberado del cuerpo como dijeron los griegos, sino que nuestro cuerpo también Va a ser va a transformado. ser vivificado y transformado, ¿ya? Entonces, Dios nos creó en el cuerpo. No es que nuestra alma, ¿no es cierto?, se va y se va, sale de esta cárcel con esta vida. No, no es eso. ¿Mm? Ahora, el cuerpo sí va a ser resucitado, va a ser diferente, ¿no es cierto? Va a ser un cuerpo perfecto, pero el Señor nos creó y ya en esta vida, ¿no es cierto? Ya desarrollamos la personalidad, todo lo que nos dio Él, pero también desarrollamos la relación con Él, lo vamos conociendo. Entonces, eh, vida, vivificar, ese es el primer resultado. ¿Cuál es el segundo? 12 y 13. Hay una segunda conclusión, ¿ya? El 13 dice, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Claro, pero ahí no te saltaste igual el 12, Sí, ¿ya? A ver, léete el 12. Ya. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y el 13, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿A quién debemos entonces? Aquí la Reina Valera dice que somos deudores, ¿ya? No de la naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? No de la carne. No somos deudores, por lo tanto no tenemos por qué cumplir con lo que ella nos demanda. ¿Y cuál sería la contrapartida? Vivir una vida justa. Por eso es que Dios, cuando pone su espíritu, escribe su ley en nuestro corazón y quiere que vivamos de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, fíjense que aquí, si vamos al 13, que ahí tú justo lo leíste, dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ya ahí está diciendo hacéis morir, o sea, es un sujeto, ¿no es cierto? Somos sujetos participantes. Hacer morir, ¿qué es lo que es? Matar. ¿Ya? Entonces, no es que sentarse esperando a que muera, no, sino que le da un carácter como de protagonismo también. Por el espíritu, sí, solos no podemos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos dice eso? Que también tiene que haber una actitud nuestra para que eso muera, Claro. ¿ya? Por ejemplo, veamos Gálatas 5:24, que Pablo lo expresó de otra forma esto mismo, en Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Ve? Ahí está lo mismo. Eso es matar, crucificar. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Marcos 8:34. A ver si lo puedes leer. Marcos 8:34. Marco.
34. Sí. Dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz y seguirme, ¿ya? No sabía qué decía. Y el mismo, ¿no es cierto? El mismo Jesús lo dijo, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígame, ¿ya? Era algo que los romanos obligaban a los presos, a los que iban a crucificar, lo obligaban a hacer, como al mismo Tomar su Jesús, cruz. ¿cierto? De cada uno tenía que cargar su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado, ¿ya? Entonces, no somos sujetos pasivos de esto, sino que sujetos activos. Todo el rato tenemos que estar ahí como... Claro. En el Sermón del Monte, no lo vamos a leer ahora, pero lo vimos hace algunos meses. Jesús dijo, si hay un ojo, una mano que te hace pecar, sácatelo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué quería decir? No quería decir algo físico, pero sí, si hay algo que nos hace caer en pecado, evitémoslo. Por eso mismo no es bueno ir como, por ejemplo, a discotecas o lugares así, porque probablemente te hagan pecar. Claro, por ejemplo, claro, todo lugar que tú sabes que te va a hacer pecar, o comer algo, o tomar algo, o ir a un lugar, ¿no es cierto? O relacionarte con ciertas personas que tú sabes que te van a hacer pecar, entonces evítalo. Más bien que nos llenemos de lo que es bueno. Filipenses 4:8. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Concentrarse, pensar, ¿se acuerdan lo que hablábamos de poner en lo que es digno de alabanza, en lo bello, en lo bueno? ¿Ya? Enfocarse, ¿ya? Y la conclusión, ¿no es cierto?, aquí es que viviremos. O sea, y eso es algo que... ¿Quieres leer? Sí. ¿Qué dice ahí? Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Ya? Paz, ¿no es cierto? Paz. De hecho, aquí mismo dice paz y vida. Y el 13 termina diciendo eso, viviréis. Vivir, ¿no es cierto? No solamente, no por un esfuerzo humano, pero sí ya parte desde ahora, ¿no es cierto? Vale la pena, a veces es un sacrificio, ¿no es cierto?, dejar ciertas cosas, pero ese dolor o ese sacrificio es mucho menor al beneficio, versus el beneficio, ¿no es cierto?, de la vida plena, ¿ya? Y ahora vamos a esta última parte, 14 al 17. Dice, fíjense que dentro del 14 y 17, en todos los versículos, ¿qué dice que somos cuando tenemos el Espíritu? ¿Cómo llama al pueblo de Dios? Hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿ya? Por supuesto, hijos e hijas, ¿ya? Como se dice ahora. Siempre se entendió que eran hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, y el 16 específicamente dice que el Espíritu mismo nos asegura, ¿no es cierto?, da testimonio a nuestros espíritus o a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, todo esto nos da una seguridad. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero, en el 14, ¿cómo nos lleva en el camino de la santidad? Que es este concepto que estamos viendo en este capítulo. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Somos guiados, ¿no es cierto? Segundo, en el 15, dice, somos guiados por el Espíritu y dice, los que son guiados son los hijos de Dios, ni más ni menos. ¿Ya? Y el 15, ¿qué dice? Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos, sus propios hijos. Ahora le llamamos Abba Padre. Entonces, libertad no es esclavitud, ¿ya?
nos anima a decirle Padre, a tratarlo de Padre, ¿ya? Que somos sus hijos y además hay algo para más adelante, ¿no es cierto? Hay una herencia celestial. Entonces, la guía, la guía del Espíritu, ¿a qué es lo que nos guía? En este contexto, ¿a qué es lo que nos guía? Hacer lo que Dios quiere. Claro. Entonces, hacer lo que Dios quiere. Dice, estos son los hijos de Dios. Los que cumplen la voluntad. Claro. Y ustedes saben que, tú has escuchado que hay gente que dice, no, pero si somos todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y eso no es verdad. A ver, ¿en qué sentido sí es verdad? De que todos somos su creación. Somos su creación, ¿ya? Y de hecho Pablo mismo lo dijo en Hechos, ¿no es cierto? En Atenas, después lo puedes buscar, como dijo, linaje suyo somos. ¿Y te puedo preguntar algo? ¿Ya? Que en Efesios 4, el 5 y el 6 dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Y yo quedo como, ¿qué? Pero si no todos somos hijos de Dios, entonces no entiendo por qué. Claro, dice. todos los hijos de Dios, ¿no es cierto? El contexto de Efesios se refiere a una iglesia, ¿no es cierto? Por lo tanto, le está hablando a los que son hijos de Dios en este nuevo nacimiento. Y dice que nos ha adoptado, ¿no es cierto? Adopción. Todos entendemos lo que es adopción, ¿cierto? Sí. Entonces, esta adopción, ¿no es cierto? Si bien todos somos hijos como linaje de Dios, como creación, no todos están reconciliados y esta es la adopción que el Espíritu hace. Una decisión. Cuando alguien adopta a un niño, es una decisión del que lo adopta, ¿cierto? Es una búsqueda. Y en este sentido nosotros podemos ver a Dios que nos quiere adoptar. Entonces, el Espíritu reemplaza el temor, ¿ya? Reemplaza el temor, la esclavitud. ¿Exactamente temor a qué? ¿Temor a condenación? Claro. Ay, porque de eso estaba hablando. Entonces, claro. Entonces, y dice, ¿no es cierto?, por el cual clamamos Abba, Padre. Eso es interesante porque Jesús usó esa expresión, ¿cierto? Y Abba es una palabra aramea, ¿cierto? ¿Qué significa padre? Que significa papito en realidad. Okay. Es como bien cercana. Los judíos no solían decirle así a Dios, ¿ya? Pero ahí están las dos palabras, Abba, que es aramea, tal cual, y padre es pater, es la palabra padre en griego. Entonces está como duplicada, ¿ya? Sí. Y entonces el que puede clamar así, ¿no es cierto? Como dice acá, a Dios, dirigirse a Dios de esa manera, es su hijo, ¿no es cierto? Sus hijos. Entonces dice que podemos, ¿no es cierto?, tener esa tranquilidad. Entonces, cuando oramos, podemos referirnos a Dios de esa manera. Abba era una palabra, como decíamos, muy común del día a día. Y así, ¿no es cierto?, es como nos invita aquí Pablo a dirigirnos a Dios. ¿Será como decir papi o algo así? Claro, eso es. Entonces, así es cercano a él, ¿no es cierto? Y el Espíritu, dice el 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así dice. Así dice este. ¿Cómo dice esa? Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. ¿Ya? Cuando ¿no es cierto?, oramos a Dios,
¿Mm? Ujú. Cuando oramos a Dios, es cuando en esa situación de todas maneras nosotros sentimos esta seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Mm? Ya sea oraciones privadas, personales o oraciones públicas, en grupo. Ujú. ¿Ya? Tenemos esta experiencia de que Dios el Espíritu, ¿no es cierto?, nos reafirma de que somos hijos de Dios. ¿Ya? Y dice también el 17 que también somos herederos, coherederos con Cristo, Sí, ¿qué significa junto con, junto. Ah, ya, ok. ¿ya? Cristo es heredero, pero Ya. también nosotros somos también Ujú. herederos. ¿De qué cosa? ¿Ves? ¿De qué somos herederos? De la gloria de Dios, ¿Ya? ¿Y de qué más? de su sufrimiento. También de su sufrimiento, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál será la herencia? ¿A qué se refiere? La vida eterna, Ya, la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? la salvación, lo Estar después. con Dios, ¿no es Sí, cierto? el cielo. Porque ¿qué es lo que es una herencia cuando uno habla de una herencia en este mundo? Es como dinero o una casa o algo Claro, así. ¿no es cierto? Entonces, aquí nos está diciendo que vamos a heredar propiedades, No, o el dinero, o el poder, no. o la fama. No vamos a ser un rey, por ejemplo. No, No. ¿ya? ¿Cuál es esta herencia? ¿Mm? Esta herencia es ser hijos de Dios y Dios mismo, porque dice, ¿ya? Junto con Él seamos glorificados. ¿Mm? Junto con Él seamos glorificados. Primera de Pedro 1:4. Dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Ujú. Una herencia sin mancha, pura, en el cielo. ¿Ya? Y los levitas, fíjense en el Antiguo Testamento, ellos no tenían tierra, ¿te acuerdas? Ah, ¿verdad? Sí, ¿Y cuál era su tarea? Ser sacerdote, claro, ¿ya? Por lo tanto, la herencia de ellos, ¿cuál era? ser sacerdote. Dios mismo. Ah, ¿Mm? claro. La relación con Dios. ¿Mm? Ujú. La llevaban ellos. Qué bacán. Y entonces, veamos también Lamentaciones 3:24. A ver, Vamos si lo encuentro. después de Jeremías Me acabo de... Lamentaciones 3. 24. Ya. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es mi herencia, entonces. Ujú. No, aquí no podemos estar esperando herencias de otro tipo, Ujú. sino que eso es la vida eterna, ¿no es cierto? Estar con Dios para siempre. Y, ¿no es cierto? Aunque eso está en el futuro, ya el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos da un adelanto de eso. Ujú. ¿Mm? Nos da un adelante de eso. De hecho, el 23, que lo vamos a ver la próxima vez, habla de primicias. Tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos, ¿cierto? Ujú. Entonces tenemos los primeros frutos ya en esta vida, ¿ya? Pero es como un adelanto de lo que vendrá, ¿ya? Entonces, recibiremos y estaremos en plena comunión con el Señor. Entonces, hagamos un pequeño repaso de todo lo que hemos leído hasta acá. ¿Mm? Ya. ¿Qué es lo que hemos visto sobre el ministerio del Espíritu Santo? ¿Mm? Primero, ¿qué dijimos? Primero, no sé qué dijimos primero. Primero, no hay condenación. Ah, no hay condenación. Segundo, verso 2, Él nos ha liberado del poder del pecado. nos ha liberado del poder del pecado. ¿Ya? Y al mismo tiempo nos da el poder, versículo 4, para cumplir con las exigencias o obedecer a Dios. Ujú. Ujú. Vivimos en el Espíritu. Así que tenemos que pensar en lo que... Entonces tenemos que Concentrarnos. concentrarnos en sus deseos. Ujú. Él vive en nosotros, versículo 9, Ujú. ¿cierto? Sí. Nos da vida, versículo 10. ¿Ya? Y también algún día va a resucitar o vivificar nuestros cuerpos. Ujú. ¿Mm?
Y eso, ¿no es cierto? El hecho que Él viva en nosotros nos hace también deudores, por así decirlo, como dice la Reina Valera, de vivir según sus deseos. ¿Mm? Nos guía como hijos de Dios, versículo 14. Sí. ¿Ya? Nos liberta nuevamente el tema de la libertad. ¿Ya? Nos recuerda, ¿m?, de que hemos sido adoptados y que somos hijos de Dios. Y nos recuerda también de que tenemos esta herencia, nos muestra como un adelanto de lo que es la herencia, que es vivir con Dios para siempre. ¿Ya? Así que es bastante lo que hemos visto hoy día sobre el Espíritu, ¿cierto? Seguiremos la próxima semana con ahí los versículos 18 al 27 del capítulo 8. ¿Oremos? Sí. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que podemos tener. Gracias porque, aunque no estamos presencialmente, igual lo podemos hacer juntos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a poner en práctica esto y concentrarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.